Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, el día de hoy nos hemos dado cita aquí. En primer lugar, quiero pedir disculpas por el cambio de fecha que hubo por motivos de salud. Hoy ya me encuentro un poco mejor. Damos inicio a la charla que quedó pendiente el día de ayer, que es sobre finanzas para emprendimientos. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Es el ingeniero Fandor Ramos Romero. Él es ingeniero comercial. También es máster en administración de empresas y tiene una larga experiencia relacionada con emprendimientos, finanzas para emprendimientos. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy, esta noche, a Fanor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Fanor, ¿cómo estás? Hola. Buenas Hola, noches. Mónica, ¿cómo Un está gusto usted? Qué verte. gusto verle. ¿Cómo ha pasado? Bien, bien. Bien, muy bien, ya mucho mejor. Ah, me alegro. Fanor, de antemano, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir y ser parte de esta celebración en este mes de octubre de Fiat Luz en su aniversario. No, sí, qué gusto estar con ustedes y las felicitaciones porque en épocas muy complicadas, muy difíciles, han mantenido su horizonte, ¿no? Entonces, felicitarlos y esperarles y desearles lo mejor, que sigan siempre adelante, que cuentan aquí con un amigo que está siempre a las órdenes. Seguro que sí, gracias, Fanor. Un gusto. Bueno, iniciemos, vamos a ver qué nos tienes hoy día, qué podemos conversar sobre las finanzas. Esta semana ha sido la semana financiera, se habló de las finanzas personales, cómo administrar un poco mejor el dinero el día lunes, que tuvimos la primera charla. Y Correcto. eso nos da pie también a que podamos invertir, podamos crear nuestro propio emprendimiento, justamente, y parte de eso, ¿no? De nuestro ahorro, o que dejemos un valor destinado para, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Este, Listo. bien, para empezar, quiero indicarles que vamos a dividir un poco la charla en dos partes, ¿no? Porque hay dos aspectos que son muy importantes al iniciar un emprendimiento. ¿En qué me voy a basar o en qué vamos a trabajar? Vamos a hablar un poco sobre, sobre la información que nos da el estudio GEN, ¿no? Que es un monitoreo global de emprendimientos. Eh, Recién en julio del 2020 se promulgaron los resultados del estudio del año pasado, ¿no? Es uno de los estudios más prestigiosos y extensos sobre el estado de emprendimientos a nivel mundial. Entonces, en Ecuador fue realizada por la SPOL y arroja bastantes conclusiones muy interesantes. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio era medir y de alguna forma llegar a comparar las actitudes y las actividades y aspiraciones de los emprendedores tempranos. Entonces ahí ya se habla de la tasa de emprendimiento temprano en el Ecuador, que es muy alta, es bastante alta, y que ese es un tema muy interesante a nivel regional. También otro objetivo que tiene el estudio son las razones de la naturaleza y el nivel de la actividad emprendedora y las implicaciones en formulación de políticas para mejorar el emprendimiento. En nuestro país se habla mucho de emprendimiento, hay mucha actividad alrededor del emprendimiento, pero creo que todavía nos falta muchísimo en cuanto al apoyo que se le debe brindar a las personas que desean emprender. No sé si me permita compartir una diapositiva. ¿Sí puedo compartir ahora? Sí, ok. Listo, sí, muchas gracias. No sé si ya está en pantallas ahí la diapositiva, que estamos en finanzas para emprendimiento. Correcto. Perfecto. Bien, la primera observación o el primer resultado de este trabajo que estamos conversando, que es el estudio YEN, nos habla sobre la causa o la razón principal por las cuales el ecuatoriano emprende. ¿Por qué emprendemos? Básicamente está dado por necesidad, ¿no? Y es una constante muy elevada que se viene ya manejando desde el año 2012, año en la que se empieza a hacer el estudio. Entonces, 2012, 2013, 2014, ustedes están dándose cuenta en un pico bastante importante en el 2017, el 42, y en el 2019 que se vuelve a mantener. Pero son los niveles muy altos, bastante altos en torno a la región.
¿sí? Porque Ana, emprendemos. Sí, dígame. perdón, no sé si podamos abrir un poco más la presentación, Ah, en sí, modo claro. presentación, ajá, para que se pueda visualizar mejor. A ver, ahí, Ahí fue, perfecto. ahí quedó mejor. Ahí está bien. ¿Me confirma? No, en la presentación. Ya, ¿Cómo estaba ahí. hace un momento? Ahí, perfecto. Ok, listo. Es que aquí tengo un problemita, no sé por qué no puedo abrirla. Déjeme verle. Déjeme verle si lo... A ver, aquí estamos. ¿Me confirma ahí? ¿No? ¿Nada? ¿Ahí está bien o todavía no? ¿Ahí se puede ver ya? Sí, ya se puede visualizar mucho mejor. Igual, a partir de este momento ya se encuentra habilitado el chat en caso de que alguna persona quiera hacer alguna consulta. Ah, perfecto, listo, estamos listos. Bien, entonces decía que las necesidades, de acuerdo al estudio, dice que las necesidades han sido la razón porque siempre tenemos en idea o porque ronda en nuestras cabezas la idea de emprender, ¿no? De hacer realidad las ideas y empezar a vender, que es realmente el objetivo de un emprendimiento. En Ecuador tenemos varias figuras de empresas, o sea, cuando se empieza un emprendimiento normalmente se piensa en la formación de una empresa. ¿Cuáles son los tipos de empresas que normalmente tenemos en el Ecuador? Son las compañías en nombre colectivo, la comandita simple y dividida por divisiones, por acciones, perdón, las compañías de economía mixta y las dos más importantes, que son la sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada o sociedad limitada. Bien, todas estas de las dos, como habíamos hablado, las más importantes son la de sociedad anónima y la de responsabilidad limitada, las cuales están regidas por la ley de compañía y están bajo la supervisión y el control de superintendencia de compañías, ¿no? Esta ley está registrada o está dada en el registro oficial 312, que fue modificado el 29 de diciembre del 2017. Realmente constituir una empresa en Ecuador hoy se hace un poco más fácil si lo comparamos a años atrás, ¿no? Constituir una sociedad mercantil en nuestro país, hay que tener como visión inicial es determinar qué tipo de sociedad es la que necesitamos, ya sea y dividirla entre anónima o limitada. Establecer nuestro objeto social o actividad realmente a la cual nos vamos a dedicar y pensar en un nombre original para nuestra negociación y verificar que este no exista dentro de los registros de la superintendencia de compañía. De hecho, una de las sugerencias o que nos o solicitan ellos es siempre que demos unos 3 nombres. En el momento de armar una empresa, la última vez que nosotros armamos una empresa con un amigo, nos solicitaron 3 nombres, ¿no? Para ellos analizarlos y podernos dar la respuesta. ¿Cuál de los 3 debería ser el nombre que podríamos utilizar? Realmente es un trámite que en la actualidad es mucho más sencillo, ya que se podría comenzar a través del portal web de Constitución en línea, con estatutos básicos, ¿no? Predeterminado por el sistema de esta institución. Este trámite es rápido y se lo puede concluir en un promedio de 8 días término, ¿no? Que inician con la solicitud de constitución y hasta llegar al registro único de contribuyente en el servicio de rentas internas. Bueno, si luego habría que reformar los estatutos, no hay problema, se pueden realizar estas reformas y ampliar nuestras escrituras de constitución. Dentro de estos trámites también se contemple que se lo haga o que se lo realice mediante escritura pública con la ayuda de un abogado. Todo lo que estamos hablando ahora va en relación a un tema importante que vamos a topar después sobre la importancia de los conocimientos en dos áreas que son sumamente importantes dentro del emprendimiento, ¿no? Entonces, se contempla este trámite que se lo realiza mediante escritura pública con el abogado, como les decía. Es un trámite que de pronto en esta parte sí es un poquito más tedioso, pero bueno, es parte importante para poder adaptar los requerimientos que podemos solicitar.
Dentro de la escritura de constitución se pueden establecer las normas y las reglas permitidas por la ley que deseen acordar los socios o accionistas para el manejo de su empresa, ¿no? Ya una vez que nosotros tengamos el visto bueno de la superintendencia de compañía, es importante ya abrir una cuenta corporativa y depositar el valor mínimo del capital, crear la cuenta en la supercompañía, registrar la compañía en el Seguro Social, en el IES, y el pago de las patentes municipales y la licencia para actividades económicas. Bueno, todo esto es parte del inicio, o sea, es cómo comenzar una empresa en nuestro medio. Y de ahí, para manejar todo esto, es la importancia que siempre hablábamos hace unos días atrás, bueno, ya un tiempo atrás, un mes atrás, 2 meses atrás aproximadamente, hablaba con un gran amigo, y esta parte, algo que teníamos siempre nosotros en mente, ¿no? Que la importancia del conocimiento jurídico y del conocimiento financiero que debe tener un emprendedor. Es sumamente importante. Hay 4 puntos dentro del conocimiento jurídico que un emprendedor lo tiene que conocer. Y así también en la parte financiera. Empecemos con la primera parte, creo que lo estamos tratando de hacer muy breve porque realmente no es el tema, pero que sí me gusta toparlo, sí me gusta recomendarlo para dar unas indicaciones o dar luces a las personas que están en este proceso. Hay que estar muy bien versado en las leyes principales que rodean una aventura empresarial. Uno tiene que conocer bueno, no voy a estar al nivel de un profesional de leyes, pero sí tener el conocimiento necesario, ¿no? Para poder actuar en el momento que se presente, ¿no? En el desplazamiento de cualquier empresa, tanto el asesoramiento financiero es muy importante como también el asesoramiento jurídico, ¿no? Ya que se trata o se hablan de 2 aspectos que son fundamentales, muy importantes en cualquier empresa. Si bien es cierto, y esto es muy cierto, que la contratación de asesores financieros y legales puede ser una gran idea, de pronto no es viable para pequeñas y nuevas empresas. A veces son gastos que realmente se complican un poco en poderlos llevar. Pero ahí es donde el conocimiento o la educación jurídica que podamos tener es importante, ¿no? Las cuestiones legales y conocimientos, especialmente alrededor del tema de propiedad intelectual, de seguros, de impuestos, de leyes laborales, deben ser prioridad dentro de un empresario. Leyes de propiedad intelectual, básicamente o definitivamente son ideas que se consideran gobernadas por la propiedad. O sea, estas ideas no pueden ser reproducidas, ¿no? Prestadas, utilizadas sin el permiso o autorización del autor o del propietario. De hecho, la violación de estos derechos nos podrían llevar a ser considerado como un delito y es penado por la ley, ¿no? La propiedad intelectual suele estar protegida por los derechos de autor, patentes y marcas, ¿no? Por eso es que es importante en el momento de escoger un nombre, de escoger una frase o escoger el tipo de productos, estar muy atentos o con mucho conocimiento en este tema. Las leyes de bienes raíces. Oiga, conozco y es por eso que puedo hablar un poquito de conocimiento de este tema, de gente que hicieron inversiones en bienes raíces sin asegurarse legalmente de que sean propiedades que podrían ser transferidas a otro dueño, ¿no? Entonces, es importante también, pues recomendable conocer de este tema, las leyes de seguros. El día lunes, en la charla que daba el expositor, que lo hacía de brillante manera, alguien le hizo una pregunta, ¿no? Sobre si los seguros eran un activo o un pasivo. Y él respondía con mucha firmeza, y es lo mismo que lo vamos a ver ahora. Es un activo, realmente es un activo, ¿no? Muchos lo confunden con un pasivo financiero, pero en realidad es algo beneficioso para las empresas. Los empresarios deben tener en cuenta una serie de categorías de seguro para su negocio. Pólizas de seguro recomiendan que las empresas incluyan el seguro de propiedad para la oficina, para los equipos de oficina, el seguro médico, el seguro de compensación al trabajo en caso de que un empleado se lastime en el trabajo, y el seguro de interrupción de negocio. Entonces, este tema es sumamente importante. Las leyes tributarias.
una de las principales preocupaciones financieras de cualquier empresario es el referido a pago de impuestos y descuentos. Cualquier contratiempo accidental de pago de impuestos por parte del empresario puede llevar a penalizaciones severas. En el mejor de los casos, una penalización, ¿no? Pero conozco casos también de personas que por confiarse en la parte financiera han tenido que o han perdido sus negocios y negocios que eran altamente productivos, ¿no? Las leyes laborales, oiga, qué importante es conocer sobre el Código de Trabajo, ¿no? Donde incluyen y se regulan los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. El Código de Trabajo es la guía donde se contienen todas las normas especiales que regulan aplicando modalidades y limitaciones en las condiciones laborales, especificando libertad de trabajo y contratación, el derecho del trabajador a no renunciar a sus derechos, la protección judicial y administrativa, ¿no? Entonces, todos estos temas en general, o estos puntos en general deben ser, bueno, no los vamos a conocer a nivel de un experto, de un abogado, porque realmente hay una diferencia, ¿no? entre administrar y emprender, o sea, y comenzar un negocio y la parte jurídica, pero sí debemos leer mucho. Recuerden que en base a esto, el conocimiento de esto, nosotros podemos evitarnos muchos problemas futuros. Bien, ese es por un tema. Esa era una pequeña introducción que no influye en la parte financiera, pero que a mí me gusta siempre dejarlo en claro o mencionarlo, ¿no? Porque muchas veces el emprendedor, lo primero que se preocupa o nos preocupamos es de manejar la parte financiera. Alguna vez, un ejemplo, ¿no? Alguna vez yo tenía un restaurante que lo manejaba como una especie de bar los fines de semana, jueves, viernes y sábado. Y según yo teníamos todos los documentos al día, y en un momento dado nos llegan a clausurar. ¿Por qué? Porque no teníamos el permiso de SAICE. Digo, pero aquí no toca ningún artista, no toca nada. Sí, pero el permiso de SAICE es obligatorio, porque usted pone música nacional. Desconocimiento de leyes. En esa época nosotros teníamos un contrato con de entrega de unos almuerzos y por poco perdemos o se nos pudo haber complicado esa parte, ¿no? Por el desconocimiento. Enhorabuena, no pasó a mayores. Y estos detalles son los que yo siempre trato de recomendarlos en el momento de hablar de emprendimientos. En la parte financiera, vamos a hablar de estados financieros básicos y de razones financieras. Cuando hablamos de estados financieros básicos, vamos a hablar de 3 importantes estados financieros. Porque estos 3 estados financieros, realmente conocerlos bien, nos van a ayudar a poder analizarlos, y sacar las razones financieras que nos van a dar luces sobre los pasos en que estamos llegando, ¿no? Hacia donde nos estamos dirigiendo. Bien. ¿Cuáles son estos estados financieros? La definición de estado financiero es que son documentos, ¿no? Que proporcionan informes periódicos a fechas determinadas sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía, ¿no? Es decir, la información necesaria, como decíamos hace un momento, para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los 3 más importantes? Están ahí en pantalla. El balance general, que realmente el balance general no es otra cosa más que un equilibrio entre activos, pasivos y patrimonio. Si eso está equilibrado, estamos muy bien. El estado de resultado. En el estado de resultado, ¿por qué esta imagen? Porque muchas veces nosotros vemos el valor final, el valor de la venta como que si fuese realmente el ingreso, cuando no, a estos valores hay que empezar a disminuir gastos que se producen y conocer la realidad de cuánto realmente ingresa para la empresa, ¿no? Y el flujo de efectivo, ¿no? El flujo es toda la forma o la metodología que se tiene para poder obtener son las operaciones realizadas en el periodo que muestran las entradas y salidas de efectivo que nos van a presentar la generación o aplicación de recursos del periodo. Bien, empecemos entonces o hablemos primero del
del balance general. ¿Qué es el balance general? Es probablemente el más conocido, el más escuchado, el que desde el colegio de alguna forma nos lo enseñan. Es un estado financiero de una empresa en un momento determinado, para donde se refleja contablemente tanto los activos, que es lo que la organización posee, como los pasivos, que son las deudas que tienen, ¿no? Y la diferencia entre estos dos, que se viene a originar como el patrimonio neto. Bien, ¿qué tipos de activos presenta? Los activos corrientes y los activos no corrientes, igual que los pasivos y el patrimonio. El patrimonio está dado básicamente por el capital social, utilidades retenidas o las reservas. El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía donde se nos presenta la situación contable de la empresa en una fecha determinada. Gracias a este documento, el empresario puede acceder realmente a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, maquinarias, vehículos, los inventarios, ¿no? Patentes, todo lo que realmente pertenezca a la empresa o que se maneje dentro de la empresa es el activo. Dentro de los casos, los activos los podemos dividir o los podemos diferenciar en dos tipos que son muy claros para mencionar. El activo corriente, en los que se encuentran aquellos elementos que son capaces de convertirse fácilmente en dinero en efectivo, ¿no? O que son dinero en efectivo, por ejemplo, la cuenta caja, la cuenta banco, la cuenta inventario, la cuenta de cuentas por cobrar, documentos por cobrar. De aquí que dentro de esta tipología se hay el dinero que hay en el banco, como le decía, y que existe disponible en la empresa, ¿no? Donde, como le digo, cuentan los cheques que hay que cobrar y los que son bienes inventariados, materias primas, productos terminados, e incluso se debe considerar el producto en proceso de elaboración. Los activos no corrientes. Bajo esta denominación se incluyen todos los inmuebles y los bienes muebles que la empresa en cuestión tiene y que le son básicos para el desempeño de sus actividades, ¿no? De esta manera tenemos ejemplos de activos, de este tipo de activos son los vehículos, los muebles, los equipos de oficina, terrenos, construcciones, maquinarias, entre otros. Es importante saber que estos activos están sometidos a lo que se conoce con el nombre de depreciación, porque son bienes que van a tener un proceso de depreciación. Es decir, o sea, el desgaste que normalmente sufre un bien, ¿sí? Ese en el lado del activo. Dentro del lado del pasivo, el pasivo se compone en cambios por las deudas. O sea, muchas cosas de las que adquirí y que las cuento en mi parte de activo están basadas en el pasivo, ¿no? Se compone por las deudas y las obligaciones bancarias, impuestos por pagar, entre otras cuentas. El caso de los pasivos también pueden clasificarse en dos categorías, que son los pasivos corrientes o los que son a corto plazo. Porque son a corto plazo porque son deudas que se tienen en tiempo menor a un año, ¿no? Están las prestaciones, sobregiros, créditos, cuentas por cobrar, por pagar, perdón, entre otros. Y los pasivos no corrientes, que son aquellos que tienen un tiempo que son un tiempo superior a un año. Entonces, esas son dos cuentas muy importantes. Cabe destacar que el balance general también se conoce como el estado de situación patrimonial. El documento suele presentarse en columnas, ¿no? En varias columnas, que organizan los valores según sean activos o pasivos. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre lo que la compañía tiene y lo que debe. Más allá de los que los balances son útiles para los dueños de las empresas, su elaboración suele estar a cargo de gente que conozca muy bien del tema. Es por eso que hablábamos al inicio, ¿no? de la contratación de personal contable, pero que es sumamente importante. Es sumamente importante. Llevar la contabilidad de una empresa no es registrar datos y el día que nos toca informarle al SRI la información,
correr al cyber al frente para que nos hagan la declaración. No, realmente llevar la contabilidad es muy importante. Para eso los contadores se encargan de analizar números y poderlos implementar en el balance, ¿no? Una vez que esté cerrado, se presenta al empresario o a los directivos, quién es el que tomará las decisiones correspondientes para la gestión de la empresa. La idea acá es... Sí, dígame. Justamente quería hacer también una apreciación como contadora. Claro. De lo que tú estás hablando es justamente de los balances que se Sí. debe presentar al Servicio de Rentas Internas, que es el ente regulador de toda empresa, ¿no? ¿Verdad? Que lleva actividad comercial. Entonces, ahora las personas que ahora empiecen a emprender o quieran ya tener una empresa, algo más formal, también deben tener en cuenta las exigencias de la Superintendencia de Compañías, ¿ya? Sí. Porque la información se cruza, tanto los balances como también hay un sistema para subir los balances a la Superintendencia de Compañías, notas aclaratorias, informes de comisario, informes de gerencia. O sea, el empresario que esté al frente de una empresa, no solamente como figura, sino que debe estar empapado de todo este tipo de regulaciones que hay y las exigencias que le dan todos estos entes de control a cada una de las empresas. Porque como tú dijiste, ¿no? El desconocimiento de la ley, o sea, no lo exime de responsabilidad alguna, tiene que cumplirla, ¿ya? Y lamentablemente el Estado, si tú te atrasas un día, la multa ya llegó. Sí, correcto. Sí, es correcto. Entonces, es por eso que la importancia de estas charlas, ¿no? La importancia de estas charlas es que aquí no vamos a concluir con los conocimientos muy profundos del tema, pero sí nos va a dar una idea que muchas veces no las tenemos. Yo recuerdo hace algún tiempo estábamos hablando con unos amigos y hablábamos de inversiones y hablábamos de estos temas o de empezar un negocio, y ellos decían, de verdad es que yo no pensaba que era tan difícil comenzar un negocio, por eso que nadie lo quiere hacer. Digo, no es que sea tan difícil, cuando uno realmente lo quiere hacer, lo hace. Que hay complicaciones, las vas a encontrar acá y las vas a encontrar en cualquier lugar, ¿no? Hay que adaptarse, es parte de, hay que adaptarse, pero lo importante es conocerlo, saberlo y tratarlo, o sea, llevarlo. Que a veces hay que cargar con un poquito más de responsabilidades por el mismo hecho de querer emprender, sí, pero es un sueño, porque el emprendimiento no es otra cosa más que un sueño que uno lo está transformando en realidad. Entonces, en base a eso, concuerdo con usted profundamente. La parte contable tiene muchos cambios, ¿no? Es muy dinámica. Es muy dinámica. Así es. Y justamente es lo que estamos viviendo actualmente. O sea, en este periodo de pandemia se han creado un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de reformas tributarias, sobre todo, correcto, ¿no? Nuevos impuestos, bueno, ha habido cualquier cantidad de modificaciones a nivel de retenciones y todo eso. Entonces, la responsabilidad que tiene el gerente como tal, o sea, es fuerte. Así ¿ya? Es fuerte. Entonces, si contrata un contador, ese contador debe estar completamente actualizado. Correcto. El contador creo que tiene la misma responsabilidad que un médico o que un abogado. Correcto. Tiene que estar constantemente actualizado, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo atrás creo que el contador no tenía la fuerza que tiene ahora. No era reconocido su verdadera valía como se la reconoce ahora. Pero enhorabuena, les llegó su momento. Es que en verdad el contador es sumamente importante. No soy contador, no llegué a hacerlo, estuve a punto, pero no lo hice, ¿no? Terminé ingeniería comercial y tenía la oportunidad de seguir contabilidad pública, pero no lo hice. Pero hoy por hoy realmente es sumamente importante el cargo, y es por eso que una asesoría contable tiene su valor, tiene su costo. Así es. ¿No? Y es por eso que le decía, llevar una contabilidad no es cruzar al cyber y decir, hazme la declaración, no, es mucho más importante, y en eso estamos creo que bastante de acuerdo. Bien. Bien, entonces veamos un poco sobre el balance, ¿no? Ya hemos hablado del balance, cómo está compuesto. Perdón, un segundo, acá está.
más o menos, les he hecho un balance así bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. ¿Cómo está compuesto? Los activos corrientes, la cuenta caja, la cuenta bancos, cuentas por cobrar clientes, documentos por cobrar, inventarios, aunque ahí dice inventarios, me he equivocado, otros ingresos y los cuales nos da un valor final de activos corrientes, ¿no? Activos corrientes es aquel dinámico, es muy dinámico. O es activo corriente, otros lo llaman activo circulante. Lo vamos a poder encontrar con cualquiera de las dos terminologías. Entonces, luego tenemos los activos no corrientes, donde vienen más bien la parte de, como ya lo vimos, la parte de bienes muebles y bienes inmuebles, donde está el mobiliario de oficina, los equipos de trabajo, vehículos, y todos los bienes que conforman parte importante dentro del desarrollo que puede tener una empresa, ¿no? Bueno, la suma de estos nos va a dar el total de activos. En este caso, si sumamos el total de activos corrientes más los activos no corrientes, nos va a dar 5.300. Luego tenemos los pasivos corrientes. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Como ya los vimos, son aquellos que hay que pagarlos en un periodo menor de un año. Proveedores, documentos por pagar, cuentas por pagar, impuestos por pagar, los cuales nos daría en este caso, son ejemplos nada más, una empresa, 2.200. Y los pasivos no corrientes son los documentos por pagar. ¿Cuáles son los pasivos no corrientes? Son aquellos que su periodo son, o su plazo de pago son superiores al año, ¿no? La suma de ellos nos va a dar también el patrimonio neto, que no es otra cosa normalmente más que la resta entre el total de activos y el total de pasivos, ¿no? Y nos va a dar el total de patrimonio para tener equilibrio. Yo siempre recuerdo un profesor que nos decía, el balance, y es por eso que les puse en la diapositiva esa balanza, no es otra cosa más que un equilibrio, es una igualdad entre activos, pasivo y patrimonio. Si ustedes lo tienen muy bien equilibrado, está bien la presentación. Entonces, este es el primer documento o el primer estado financiero que es muy importante conocerlo, reconocerlo, y hoy nos vamos a basar en el momento de poder hacer los análisis financieros básicamente en este. Aunque no es el único, también está el estado de resultado, que es el vamos a ver a continuación. ¿Qué es el estado qué son los estados de resultado? Bueno, ahí lo tenemos, ahí ya estamos dando idea. El estado de resultado es un estado financiero que muestra el origen de la utilidad o pérdida de un periodo mediante el detalle de los elementos que lo integran. ¿Sí? Por este vía o por este medio de este estado, la administración puede juzgar de alguna forma el comportamiento del negocio desde sus ventas, disminuyendo costos de venta y los distintos tipos de gastos. Hay que tener presente o hay que recordar que las entidades pueden ser lucrativas como no lucrativas. Las lucrativas, independientemente de la función social que cumplan, sus dueños tienen un objetivo particular, que es el carácter económico, ¿no? Es indudable, ese es el objetivo en sí por el cual se crea esa empresa, obtener ganancias. Estas empresas pueden ser de nivel comercial o industrial y pueden optar por un estado de resultado por función. Pero si se trata de una empresa de servicios, podrá optar por una clasificación por naturaleza. En el caso de una entidad no lucrativa, se la conoce como estado de actividad. Las utilidades o pérdidas de un periodo está integrada por dos los elementos básicos, que son los ingresos y el egreso. Por lo que un estado de resultados se forma con estos dos elementos, los cuales pueden definir de la siguiente manera. Ingreso es aquella partida que afecta positivamente los resultados en la entidad al aumentar la utilidad de un periodo. Y los egresos son aquellos que se van a ser considerados que afectan de manera negativa los resultados de la entidad, pues disminuyen la utilidad o aumenta la pérdida del negocio. ¿Okay? Eso es en forma general. ¿Y cómo lo obtengo? Realmente hay una fórmula en la que habla los ingresos, que es la parte inicial, cómo se comienza el estado de resultados, donde están las ventas de mercancía o servicio, y luego vamos a ir disminuyendo o vamos a ir detallando cada uno de los egresos que esto presenta. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en la siguiente diapositiva, más o menos así mismo, como le digo, de una forma muy básica, en un periodo determinado, esta empresa hace la presentación de su estado de resultado, donde calcula sus ventas y va disminuyendo progresivamente, ¿no?
cuáles fueron de qué manera se afectaron esa utilidad. Por eso que muchas veces uno piensa que cuando ve las ventas al final o cuando ve las cuentas, esos serían los valores que deberíamos tener, pero no. Recuerden que hay gastos o hay motivos por los cuales hay que ir disminuyendo estos valores. Está en la devolución en ventas, lo he puesto en este ejemplo, descuentos en ventas. Por ejemplo, cuando yo trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica, descuentos en ventas. Nosotros, por incrementar el tipo de producto, la cantidad de productos, dábamos promociones, ¿no? Hablábamos de 10 más 1, de 20 más 4. Si el dueño de la farmacia, a quien nosotros, médico, que nosotros distribuíamos el producto, no quería, hacíamos el descuento comercial que hablábamos, ¿no? Me acuerdo tanto que el 20% en producto era igual al 16% de descuento comercial. No, el 20 era igual al 13, perdón. El 30 era igual al 16,6. Más o menos lo recuerdo todavía. Bueno, entonces todos esos cálculos, uno tiene que ir considerando. En este caso, disminuyéndoles a las ventas que hemos visto en un periodo determinado, hay que ir disminuyendo cuánto afectaron la devolución en ventas, cuánto afectó el descuento de ventas y cuánto tenemos en ventas netas. Y asimismo, irles disminuyendo gastos operativos, ¿no? Gastos de venta, gastos generales y administrativos, los de arrendamiento, de depreciación, total de gastos operativos. O sea, todo lo que sea de alguna manera que influyan o que afecten nuestros ingresos, también tienen que irse considerando. De esta forma vamos a obtener una utilidad operativa, otra puede ser el gasto por intereses, antes de los impuestos, hasta llegar finalmente a tener la verdadera utilidad. Es decir, cuánto es que realmente se ganó con una venta de 2.848, que aquí lo he puesto como ejemplo, si disminuimos todos los valores que de alguna manera afectaron a este valor. Entonces tendríamos un valor final. ¿Sí? Aquí tenemos otro estado que también es, otro estado financiero que también es importante reconocerlo. Luego de eso, vamos a trabajar o vamos a tener presente el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿O a qué conocemos como flujo de efectivo? En las empresas, la generación de efectivo es un tema muy importante. Realmente toda empresa trabaja para ello, ¿no? Ya que les permite operar de forma continua. Implican obligaciones, invertir para el crecimiento de la compañía son parte importante y primordial. Por lo general, en las organizaciones se analizan mensualmente estados financieros que se generan gracias a la información contable. El estado de resultados y balance general son sumamente importantes, pero hay que recordar que las utilidades que nos presentan el primero de estos reportes no son dinero, con el cual se puede hacer frente a las obligaciones con proveedores y acreedores, así como tampoco los activos o acciones. Lo que realmente permite saber que la empresa opere de manera correcta y siga funcionando es el efectivo. Debido a esto, es muy importante que se haga un buen seguimiento, ¿no? Se recomienda que se haga un buen seguimiento del flujo de efectivo para un crecimiento sano y de alguna forma sostenido de la organización. ¿A qué le llamamos flujo de efectivo? El flujo de efectivo no es otra cosa más que el movimiento de dinero que se presenta en una empresa. Es la forma en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Existe un ciclo en el cual sale dinero de la empresa, en el cual es el costo por producir bienes o servicios que se entregan a los clientes, y se obtiene dinero por parte de ellos para generar más riqueza, ¿no? Ese es el objetivo, al menos de todo emprendedor, generar riqueza, generar dinero. Cuando una empresa obtiene dinero, genera flujo positivo, y esto se puede hacer de tres maneras diferentes. Cobranza a los clientes, ¿no? Que es la parte operativa. Aportación de capital de los socios, ya sea por bancos o acreedores, que es el financiamiento, y por la venta de activos que ya no se utilizan. Esas son formas en las cuales nosotros podemos incrementar nuestro flujo de efectivo. El estado de flujo efectivo es uno de los estados financieros que informa justamente sobre este tipo de variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechando en las actividades operativas
entre inversión y financiamiento de la empresa. O sea, estos tres detalles o estos tres puntos son sumamente importantes, ¿sí? Porque están basados, al menos el método directo, que es uno de los métodos en los cuales se puede presentar el estado de flujo efectivo, está basado en la operación, en la inversión y en el financiamiento, en esos tres puntos. Si podríamos conceptualizar de alguna manera el objetivo del flujo efectivo, se encuentra proporcionar información oportuna a la gerencia, brindar información acerca de los rubros y o actividades, reportar el flujo de efectivos pasados para generación pronóstico. También nos ayuda a determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, ya sea con los terceros o con los mismos accionistas, ¿no? Ayudar a tener decisiones acerca de inversión a corto plazo cuando exista un excedente de efectivo disponible. La finalidad, en realidad, del estudio del estado de flujo de efectivo es presentar de una forma comprensible y clara la información sobre el manejo efectivo que tiene la empresa. Como ustedes lo pueden ver y como ya lo habíamos visto, existen dos formas o dos métodos para la presentación de las actividades de operación en el estado de flujo efectivo. Uno de ellos, el método directo con el que vamos a trabajar, y el método indirecto. La principal diferencia entre estos dos es que el método directo presenta los movimientos del efectivo ordenado en relación a las categorías principales de pagos y cobros por los cuales tenemos actividades, como lo dije hace un rato, de operación, de financiamiento y de inversión. Bien, dentro de las actividades de operación, o qué se comprende, o cuáles tendríamos como actividades de operación, están las transacciones de entrada y salida de efectivos, que realmente constituyen la principal fuente de actividades ordinarias de la entidad. Entre ellas tenemos los cobros procedentes de la venta de bienes y prestaciones de servicios, cobros de regalías, cuotas, comisiones, pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios, pagos al empleado y a los beneficios relacionados con ellos, los pagos también por conceptos de impuestos a las ganancias. En las empresas aseguradoras, los recaudos de primas y los pagos generados por estas obligaciones, y los cobros y pagos que están o que van en relación con contratos mantenidos para intermediar o para negociar con ellos. En las actividades de inversión, es una presentación separada del flujo efectivo procedente de la actividad de inversión. Es importante, ¿no? Esta parte, ¿por qué? Porque estos flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que nos van a generar los ingresos y los flujos de efectivo a futuro. Estos son, por ejemplo, los pagos y los cobros, ya sean por venta, pagos o cobros, ¿no? De ahí es que va a haber la diferenciación entre una suma y una resta para la adquisición de propiedades, plantas y equipos, activos intangibles y otros tipos de activos que se tengan a largo plazo. Los pagos por adquisición de instrumentos de pasivos o de patrimonio que pueden ser emitidos por otras entidades. Los cobros por venta y reembolso de pasivos emitidos también por otras entidades. Los anticipos de efectivos o los cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos que podrían ser dados a terceros. Pagos que se originan o que podrían estar dados derivados de contratos a plazos de futuro, de opciones y de permuta financiera. Y los cobros que son procedentes, que se proceden de contratos a plazo futuro. Estos son parte de los que representan o que forman parte de los procesos de inversión. Y finalmente, vamos a hablar de los de financiamiento, ¿no? En el financiamiento están los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, los pagos a los propietarios por rescatar las acciones de la entidad, cobros que se proceden o que se originan por la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias, reembolso de los fondos tomados en préstamos y pagos realizados por el arrendatario. Entonces, si podríamos hacer un ejemplo de este tema, nos quedaría algo así, ¿no? Dividimos las actividades de operación,
las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y nos van a permitir, reconociendo cada una de ellas, ¿sí?, la variación de flujo que realmente hemos tenido, ¿no? Si lo sumamos con el efectivo del periodo anterior, porque podría ser, o del cual, el periodo que se analizó anteriormente, entonces nos va a dar el flujo de final al periodo que estamos presentando. Entonces, de esta forma hemos podido presentar los tres tipos de estados financieros básicos, pero que son muy importantes para poder continuar al siguiente paso. Una vez que nosotros tengamos o que manejemos esta información, vamos a poder hacer algo que es muy importante, que es el tema de las razones financieras, ¿no? Si bien es cierto, hoy vamos a trabajar exclusivamente con el balance general, el estado de resultado y el flujo de efectivos también son consideradas para ciertas razones. ¿Sí? Aquí vamos a tratar un poco el tema de razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? A ver, ¿qué es una razón? Una razón no es otra cosa más que la comparación de dos cantidades, ¿no? Para indicar, o qué nos indica, es cuántas veces una de ellas contiene a la otra. Así de sencillo. En términos de análisis financiero, las razones frecuentemente se denominan con el vocablo de ratio. No, nos hemos acostumbrado a hablar de ratios. En vez de razones decimos los ratios, que es un indicador que se obtiene de la relación matemática entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas dentro de los estados financieros de una empresa, que guardan una referencia significativa entre ellos y es el resultado de dividir una cantidad entre otros. ¿Cuáles son las razones financieras que existen? Vamos, las más trabajadas o las que realmente nos puedan originar información muy importante, vamos a tener las de solvencia, de la de liquidez financiera, las de endeudamiento, las razones de solidez y estabilidad de los activos fijos, de rentabilidad, las razones de rotación y el apalancamiento financiero. Pero hoy vamos a trabajar con dos que son muy importantes. Una de ellas, la de liquidez y la de solvencia. De ahí viene una pregunta que nace y que es sumamente importante. ¿Qué es ser solvente? ¿Qué es tener solvencia y qué es tener liquidez? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué es ser solvente y qué es tener liquidez? Iba a decir qué es ser líquido, no. ¿Qué es tener liquidez? ¿No? Muchas empresas quiebran o no continúan sus actividades no por solvencia, sino muchas veces por falta de liquidez. Hace unos días atrás conversaba con un gran amigo, me llamaba por preguntarme mi estado de salud, ¿no? Y me decía que su empresa, tiene una empresa, él es ingeniero civil, un gran amigo mío, y me decía que la empresa donde él está trabajando están pasando por problemas de liquidez, que tienen bienes que respaldan su actividad. ¿Por qué? Porque como es una empresa de construcciones, entonces ellos, por los trabajos que hacen, muchas veces no cobran en efectivo, sino que cobran en bienes. Que dentro de sus bienes tienen cerca de 1,5 millones, me decía, pero que lamentablemente la liquidez con la que cuentan ahora es muy baja. Más aún en esta época en que de alguna forma el comercio de bienes raíces aparentemente, no lo podría decir o no lo puedo hablar con determinación porque no lo conozco en detalles, solamente la referencia que me han dado, ha disminuido, ha decrecido. Entonces, por más que la empresa está tratando de vender esos bienes, ahora no los tiene, entonces no tiene liquidez. Esta falta de liquidez la ha obligado de alguna forma a esta empresa a tomar decisiones que han afectado directamente a su personal, ¿no? Basados en esto, podemos de alguna forma diferenciar qué es solvencia y qué es liquidez. Solvencia es la capacidad de una empresa o de una persona para hacer frente a sus obligaciones financieras. Es decir, la capacidad para devolver
ya sea en el momento o en el futuro, las deudas que ha contraído o que planea contraer. La solvencia es una herramienta básica, ¿no?, para que un posible acreedor pueda tomar decisiones sobre la conveniencia de conceder financiamiento al que lo solicita. Pero además es útil o ayuda mucho para conocer la situación actual de un deudor que actualmente ya está haciendo frente a sus obligaciones. Mientras que la liquidez puede expresarse como la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones financieras a corto plazo, en el momento, ¿no? La solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus obligaciones a un plazo un poquito más largo. De hecho, ahí es donde marca la diferencia. Para esto, podemos hablar nosotros ahora de los ratios. Dentro del análisis financiero, dentro de una empresa, vamos a hablar entonces de los ratios financieros. Dentro de los ratios financieros, quiero hablar hoy de los ratios de liquidez. Habíamos hablado que íbamos a mencionar por el tema tiempo y por ser un poco más específico, ¿no?, y porque vamos a trabajar solamente con el balance general de los ratios de liquidez y los ratios de solvencia, porque son factores sumamente importantes. ¿Qué es un ratio de liquidez? Mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, ¿no? Es decir, el dinero que en efectivo que se dispone para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas total de la empresa, sino de la habilidad gerencial, de alguna manera, para convertir en efectivos determinados activos y pasivos corrientes. Miren que estamos hablando de activos corrientes, es decir, esa parte móvil, ¿no? Esa parte que se moviliza o que se mueve dentro o en periodos cortos. Facilitan de alguna manera... Honor, Sí, dígame. Le escucho. hay una pregunta de las personas que se encuentran en Zoom. Dice Fernando, para tener crédito para financiar las operaciones, ¿qué es mejor, ser solvente o tener liquidez? Ya, muy buena pregunta. Vamos a un banco y lo primero que nos dicen, es más, no vayamos al banco, vayamos al BIES. Y nos preguntan, a ver, cuántos sus activos, todo. No nos preguntan cuánto tengo en mi cuenta ahora, sino cuánto tiene, cuánto gana y cuánto debe, ¿no? Entonces, se basa mucho en la liquidez. Se basa mucho, perdón, en la solvencia para poder asumir esta deuda. Ellos hacen un porcentaje, creo que, ¿no? El 40%. Si usted tiene un 40% de sus ingresos líquidos, le podemos dar su sueldo. Entonces, se basan mucho en el tema de la solvencia con la cual se pueda pagar. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Bien, perfecto. Sigamos. Bien, entonces, dentro de los ratios de liquidez, íbamos, podemos, a ver, déjeme ver por dónde me quedé. Ok, vamos a hablar del capital de trabajo. Dentro del análisis, el primero que vamos a hacer es el capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo, ¿cómo lo obtengo? Vamos a restar. Al activo corriente le vamos a disminuir el pasivo corriente. Y esto me va a dar un valor. De acuerdo al ejercicio que hicimos o que hemos hecho, vamos a obtener que mi capital de trabajo, por ejemplo, ¿cuánto era el activo corriente? 2.950, ¿no? Le restamos el pasivo corriente, que era 2.200, y nos da 750. ¿Qué nos brinda? ¿Cómo hacemos el análisis? ¿O cómo analizamos esto? Porque, bueno, 750, pero ¿qué quiere decir? ¿No? Aquí el análisis es importante, porque dice que en medida que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, la entidad dispone de un margen que le permite hacer operaciones como incrementar existencias, asumir gastos de emergencia, absorber cierto tipo de pérdidas en operaciones. Dicho margen se denomina capital neto de trabajo y se obtiene a descontar, ¿no?, las obligaciones corrientes de la empresa de sus derechos o recursos financieros corrientes, permitiendo que ello determinar la disponibilidad, o nos permite determinar la disponibilidad de recursos para ejecutar las operaciones de la entidad hacia el futuro, así como la capacidad para enfrentar los pasivos circulantes. O sea, en este sentido, verán que hay ratios que no nos van a dar una figura completa, nos dan una idea, ¿no? Por eso es que hay que seguir avanzando
para obtener una mayor información. Hasta aquí, bien, aparentemente mis activos son mayores que mis pasivos y esto me permite respaldar, ¿no? Y me permite también incrementar mi mercadería, me permite existencia, absorber ciertos tipos de pérdida, aparentemente. Luego tenemos otro importante que es el ratio de liquidez. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el ratio de liquidez? El ratio de liquidez lo que va a hacer es dividir los activos corrientes para los pasivos. Ya no los vamos a restar, ahora los vamos a dividir. Los mismos valores, 2.950, basados en el ejercicio que habíamos presentado, ahora los vamos a dividir. ¿Qué me da el ratio de liquidez? Asimismo, de la relación del activo corriente y el pasivo corriente surge esta razón, que es la razón de liquidez total o general, la cual por lo general debe ser mayor a 1. Mientras mayor sea el resultado, o sea, mayor a 1 sea el resultado, existirá una mayor probabilidad de que los pasivos puedan ser pagados. ¿Por qué? Porque estamos basados en los activos, que hay activos suficientes para convertirse en efectivo cuando se requiera, ¿no? Tenemos caja, tenemos bancos, tenemos inventarios, tenemos cuentas por cobrar. Entonces, eso nos va a permitir de alguna manera que la empresa tenga una mayor capacidad para cubrir sus compromisos inmediatos. Aunque hay que considerar que la verdadera aceptabilidad de sus resultados depende del sector en que opere la empresa y de sus características. Bien. Entonces, si vamos analizando estos dos ratios, nos va bastante bien, ¿no? Tenemos dentro del capital de trabajo un activo que es muy superior a un pasivo corriente y dentro del ratio de liquidez tenemos un activo corriente que es mayor a 1. Aunque ese 1,34 no es realmente determinante, pero bueno, es mayor a 1. Luego tenemos una prueba que es muy importante, que es la prueba ácida. Esta prueba ácida, vamos a hacer la misma división de los activos corrientes para los pasivos corrientes, pero al activo corriente le vamos a restar los inventarios, ¿sí? Porque los inventarios, si bien es cierto es mercadería, no la vamos a poder efectivizar de inmediato. Entonces, esta prueba ácida es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en corto plazo. Es mucho más severa. Aquí ya vamos seremos un poco más críticos con la realidad de la empresa. Y es calculada, bueno, como ya les dije, la vamos a calcular restándole al activo corriente el inventario, ¿no? Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos. Y en un momento dado inclusive están sujetos a pérdida. Por ejemplo, en este caso tenemos 0,66. Un valor por debajo del 1 implica peligro de que podamos caer en un momento dado en una insuficiencia de recursos para enfrentar los pagos, ¿sí? Entonces, aquí, en este momento, nosotros ya podemos vernos que estamos en un porcentaje, en un valor menor a 1. Entonces, estamos dependiendo mucho de los inventarios en el ratio de liquidez, si lo comparamos con el ratio de liquidez para obtener esos valores. Y finalmente, dentro de los ratios de liquidez, uno que también podríamos manejarlo es el ratio de efectivo de caja, que está ahí expresado. Es todavía un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque solamente nos va a permitir simplemente manejar la información de lo que es corriente, del dinero que tenemos, ya sea en caja o en bancos, ¿no es cierto? Y del pasivo circulante, contra el pasivo circulante. Este resultado significa que la compañía no cuenta con la liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque lo tenemos en 0,48, por lo tanto hay que conseguir fondos. De ahí es donde decíamos que la parte inicial, ¿no? La importancia de una buena administración, de una buena gerencia para que estos valores cambien. Tendrá que cobrar parte de la deuda. ¿Qué podemos hacer? Incrementar las ventas, promociones, ir a cobrar deuda. U otra alternativa sería liquidar mercadería que ha quedado en stock. A la hora de calcular los ratios de liquidez es importante que se compare no solamente con las empresas del mismo sector y del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque habrían otras que podrían de alguna forma cambiar los resultados. Bien, vamos por tema de tiempo hacia los ratios de solvencia.
Ya habíamos hablado de... perdón, esto sí no las había proyectado, disculpen. Estaba yo viéndolo aparte. Bien. Manuel, hay una pregunta del público. Claro. ¿Cómo se podría sacar la prueba ácida en una farmacia? En una farmacia. Ujú. Bueno, hoy día, miren, las farmacias hoy por hoy no se abastecen como se abastecían anteriormente. Y lo digo como un poquito de conocimiento, ¿no? Antes nosotros íbamos y promocionábamos 100 más 30 y venga, y se llenaban de mercadería, de inventario. Hoy cada farmacia, o muchas farmacias, tienen programas en donde el inventario que realizan no pasa ya más allá. Mentiría si les digo, pero hasta cuando yo trabajé en la industria farmacéutica no pasaba más allá de 7 días. No sé si estoy equivocado y si la persona está ahí me lo podría decir, pero antes no pasaba de 7 a 10 días, me acuerdo tanto. Entonces, de hecho, hoy hay 2, 3 distribuidoras que de alguna manera manejan el mercado. Entonces, ellos a través del programa inmediatamente van haciendo el pedido. Tienen un mínimo y un máximo. Si un producto, por decirle, sale mínimo 1, máximo 5, entonces ellos tienen, se manejan dentro de ese margen. No creo, créame que no estaría, le estaría mintiendo si le digo que no se puede, pero actualmente una farmacia no maneja inventarios elevados, ¿no? Y entonces usted puede manejarse ahí con el activo corriente y las farmacias normalmente, bueno, el único lugar donde se podrían endeudar es a través de tarjetas de crédito, o sea, donde podrían tener valores pendientes de cobro, son las tarjetas de crédito, ¿no? O de débito, aunque eso es dinero diario, y también el efectivo. Entonces, el activo corriente de ellos debería ser muy elevado, ¿no? El pasivo corriente, por ende, como el inventario no es muy alto y básicamente la mayoría de las deudas están destinadas a sus proveedores, como le digo, hay 2 o 3 distribuidoras, tal vez más ahora, que manejan este sistema, entonces los pasivos corrientes no deberían, van casi en relación con el inventario. No creo, desde mi observación, que haya mucha diferencia. La prueba ácida es la fórmula, de alguna manera, que la tenemos, y es como deberían obtener el resultado. Bien. Bien, y llegamos a los ratios de solvencia. ¿Qué son los ratios de solvencia? Decir que los ratios de solvencia miden la solvencia de una empresa es un poco redundante, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es medir la habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo. Todos los datos utilizados para calcular los ratios de solvencia provienen del balance general, y de hecho los hemos visto dentro del balance general. Aunque estos miden individualmente la solvencia de una empresa, es importante utilizarlos conjuntamente para obtener un muy buen análisis, ¿ya? ¿Cuáles son o con cuáles trabajamos normalmente, con los cuales podríamos trabajar? El ratio de solvencia total, donde sumamos los activos, bueno, el corriente y el no corriente realmente son los activos y lo dividimos para el total de pasivos, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, en este caso hemos obtenido un 1,26. Esto quiere decir que la entidad cuenta dentro de sus activos con $1.26 por cada dólar de deuda que tiene. Va un poco con el de liquidez, si recuerdan era 1,35, ¿no? Estamos acá en solvencia 1,26. Otro que tenemos es el de endeudamiento a largo plazo. Aquí vamos a dividir los pasivos no corrientes para el patrimonio, ¿no? Por eso es un endeudamiento a largo plazo, y los ratios de deuda, ¿no? Donde vamos a dividir pasivos contra activos, y esto nos va a permitir también conocer, pues saber de alguna manera nuestro nivel de endeudamiento o de capacidad de endeudamiento que tenemos con la empresa. Por si acaso exista la pregunta, ¿no? Y es más que lógica. Bueno, ¿y qué hago con el estado de resultado? ¿Qué hago con el flujo de caja? También nos sirve. Hoy, como les decía, y como he redundado un poco, no lo íbamos a considerar,
pero por ejemplo, el estado de resultado se lo utiliza mucho en las razones de rentabilidad, en razones de rentabilidad, porque nos permiten calcular cuánto es rentable la empresa en relación con las inversiones que se han realizado, o también calcular los márgenes de utilidad sobre ventas. Entonces los inversionistas o el propietario de la empresa puede evaluar si su dinero es o no es rentable en función de las expectativas creadas, ¿no? El riesgo u otras oportunidades de inversión. Por ejemplo, el margen de utilidad es un ratio que se puede utilizar con el estado de resultado, donde se divide la utilidad neta sobre ventas. Utilidad neta y ventas nos lo da el estado de resultado. Entonces, bajo ese término, yo obtengo el margen de utilidad. Luego tengo el rendimiento sobre activos, por decirlo. La utilidad neta dividido por activos. Entonces, tengo el rendimiento sobre activos. El ROE, el famoso ROE, el rendimiento del patrimonio. La utilidad neta sobre el total de patrimonio. En otro tipo de razón financiera que también es importante utilizar el estado de resultado están las razones de eficiencia, ¿no? El famoso PCI, que es conocido como el periodo de conversión de inventarios. Los inventarios divididos por el costo de ventas. Son dos informaciones que lo vamos a obtener. El inventario de parte del estado del balance general y el costo de ventas del estado de resultado. Entonces ahí tengo una combinación de ambos estados financieros que nos van a permitir obtener una razón importante dentro de las razones financieras, que es el PCI. Entonces, realmente hablar de este tema es bastante extenso, es bien importante. Espero haber de alguna manera contribuido, ¿no? a crear la inquietud para el conocimiento de las mismas. Y no sé si hay alguna pregunta, estamos para servir. Bueno, Fanor, la verdad sí, la parte financiera y todo lo que comprende la parte numérica, ¿verdad? La parte contable, la parte tributaria es fundamental dentro de una empresa. Y justamente por esta falta de análisis, es por lo que muchos emprendimientos fracasan, lamentablemente, porque se crean de una manera empírica, ¿verdad? Entonces no hay análisis previo, no hay estudios de mercado, que bueno, ya sería algo mucho más grande si uno ya se quiere proyectar a una empresa, porque una empresa como tal, constituida como personería jurídica, te genera gastos en un inicio. Correcto. ¿Ya? Entonces tú tienes que invertir, ir invirtiendo, justamente por la formalidad que tiene el negocio. Sí. Entonces, lamentablemente, este tipo de desconocimiento que hay sobre los ratios financieros sí afectan, porque tú no puedes hacer proyecciones, cuánto necesitas vender, cuánto necesitas tener de mercadería, qué tiempo debe rotar la mercadería para que tu negocio tenga liquidez. Así es. ¿Verdad? Entonces, la verdad, el tema es muy bueno, Juan, de verdad te agradezco muchísimo. Creo que hay una pregunta aquí en Zoom. Dice Fernando, el expositor decía que tienes experiencia en el emprendimiento de comida y bares. ¿Cómo puedo mejorar mis ganancias en la venta de alimentos preparados en las circunstancias actuales? Fernando, muy buena pregunta. Créame que yo estoy con mi señora en un análisis para empezar lo mismo, ¿no? Estamos buscando un poquito el mercado. Bueno, no me dices qué tipo de alimentos, no me dices tipo de alimentos preparados. Pero de alguna manera ya se ha abierto algo, el tema de que la gente concurra a lugares. Pero un buen manejo de las redes sociales, ¿no? No soy un experto en mercadeo por esta línea. De hecho, ahorita estamos con un producto, y lo hago publicidad, si me permite, Mónica, un producto dermatológico, un jabón negro que es para problemas de psoriasis y dermatológico. Estamos para esta semana poderlo ya empezar a distribuir ya en forma un poquito más grande a través de redes sociales. Pero todo va a depender, Fernando, de qué tipo de productos tengan. Mira, yo te voy a explicar, te voy a dar un ejemplo que a mí me pareció interesantísimo. Alguna vez colaboraba en un instituto de formación de seguridad, y fue el cumpleaños del dueño, ¿no?
cuando llegaron con unas cajas negras que me llamaron la atención profundamente, porque eran una presentación divina, muy bonita. Y cuando fue la comida era sushi. Entonces, el dueño que los había pedido dice, mira, este señor hizo un curso de comida y se especializó en sushi y empezó a armarla. Empezó a armar las cajas y las promocionaba. Al inicio, como no tenía el recurso como para hacerlo a través de redes sociales, lo hacía por volantes, a veces pega, a veces no pegan, todo depende de cómo lo manejen. Pero ahora ya después lo hizo por medio de redes sociales. No lo recuerdo el nombre ahora, porque sí le hubiera hecho la publicidad. Pero le ha ido muy bien, ¿no? O sea, hoy el tipo de comida hay que saberlo llevar, porque realmente nosotros entramos a las redes sociales y se ha convertido en un medio publicitario. Algunos tienen éxitos, no otros tienen éxito, pero hay que conocer un poco, y esto creo que Mónica lo conoce muy bien, ¿no? Saber cuándo es el flujo de gente, a quién se lo dirijo, cómo lo dirijo, y por ahí podrías hacerlo. Ahora, si lo tienes en un local, ¿no? También ir aprovechando la información que vayas recopilando del tiempo. El negocio de comida es súper interesante. Lo hice en Guayaquil, lo hice en la península, y créeme que siempre, siempre lo tengo en mente. ¿Cuál es el tiempo? Dice Irene García, ¿cuánto es el tiempo que un emprendimiento debe pasar para dejar ser emprendimiento y ser una empresa productiva? Mira, el problema es que nosotros queremos poner un negocio y al primer mes ya ver utilidades, ¿no? Realmente hay que tener un periodo. Si usted hace una proyección de ingresos, egresos, aún en el primer año, a veces hasta uno termina en pérdidas. Uno cuando empieza un negocio, no es que al terminar el primer mes ya van a tener utilidades. Es imposible. Hay gente que dice, no, a ver, yo lo abro el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre ya tengo que tener 1,000 para pagar esto. A veces no. No tiene que tener un... Bueno, de verdad que para ese tipo de cosas hay que ser muy paciente, porque Sí, mira, por experiencia te puedo decir que no es una tarea fácil, no es sencillo entrar al mercado porque hay muchas empresas que están compitiendo con lo mismo. Hay gente que lleva años en el mercado y ellos también tienen una ventaja porque ya tienen su cartera de clientes, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, algo que en una sesión de coach que tuve el fin de semana se me quedó algo muy grabado. Sin prisa, pero sin pausa. Ajá. Entonces, yo creo que si uno es constante, es persistente en lo que quieres alcanzar, en tus objetivos, se lo puede hacer. ¿Que es difícil al principio? Sí. ¿Ya? Porque tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que dedicarle muchísimo tiempo, ¿ya? A tu negocio, a tu emprendimiento. Entonces, algo que se ve bastante en las redes sociales, tomando un poco la pregunta de Fernando Arévalo, es justamente, bueno, no dice qué tipo de alimentos, pero veo que tiene mucho repunte, alimentación saludable. No sé si por ahí vaya el tema de él. Justamente es lo que está saliendo. Parece que la gente está haciendo un poco más de conciencia en el tipo de alimentación que debe tener. Entonces, no sé si por ahí vaya la línea de alimentos que él vaya a preparar o a consumir. Pero sí, deben ser bastante constantes, las personas que empiezan deben tener claro cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la proyección a largo plazo. Ahí se habla a largo plazo, porque es verdad lo que tú comentas, o sea, en el primer año tú no ves los resultados, ¿ya? Tú los vas viendo con el tiempo que te vas haciendo conocida, la empresa se hace conocer, ¿verdad? Y poco a poco ya te vas haciendo tu cartera de clientes. Mire, dice Fernando, y ahora que le leo bien, ahorita que abro esta, le leo, dice, como mi ganancias, Fernando, ¿cómo puede ganar sus ganancias? Busque proveedores, compare proveedores y siempre pelee precios, ¿no? Usted más o menos ya sabe cuánto es la cantidad de artículos que necesita. Usted puede pelear precios. O sea, por ejemplo, el proveedor de verduras, de legumbres, el proveedor de frutas, el proveedor de carnes, de proteínas de marisco.
y ya usted puede hacer una especie de convenio, ¿no? Ya conociendo usted cuál es la rotación que tiene. Entonces ahí realmente va abaratando costos. Cuando yo tenía, bueno, no le voy a decir dónde compraba, cuando tenía el restaurante, pero sí me tocaba madrugar muchísimo, y conseguía, ya tenía yo la gente que me proveía, ¿no? Hasta que después, eso fue al inicio, cuando ya después me conocieron, que conocía, ellos me iban a dejar. Entonces, de alguna manera ya iba ganando algo de tiempo y ganando un poco de facilidad en la, en la recepción de la materia prima para poder producir. Comida saludable, dice, ¿qué ejemplos de comida saludable? Hay un montón. Wow, comida saludable, hay una variedad bastante grande, inclusive se puede enfocar en un mercado para las personas diabéticas, comida sin azúcar. Hay en el mercado, veo un sinnúmero de productos que puede hacer. Yo en algún momento estuve con una empresa que me llevaba al trabajo comida, ¿ya? Y eran ensaladitas, no me mandaban jugo, me mandaban una fruta o me mandaban un té, ¿ya? Eh, Me sabía enviar pan, pero no era con gluten, ¿ya? A eso me refiero con comida saludable, o sea, todo depende a qué mercado se esté enfocando, porque pueden obviar algunos productos que puedan ayudar específicamente a un grupo determinado de personas con alguna enfermedad específica. Podría ser una idea. Correcto. Gracias a ti, Fernando, por participar. Sí, muy activo, Fernández. Muchas gracias. Sí. Bueno, Fanor, de Irene. verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que le has regalado a Fiatlux en este mes de aniversario. De verdad, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y compartir con todas estas personas que se han dado cita el día de hoy. Sí, sí, muchas gracias a usted. Y gracias a usted, Mónica, a usted, al ingeniero Villado, por confiar en mí, por darme la oportunidad. Para mí es un gusto. Yo soy una persona muy agradecida con ustedes y estoy siempre a las órdenes. Gracias, Fanor. Te dejo las puertas abiertas. Entonces, Fiatlux, en cualquier momento eres bienvenido, tú lo sabes. Gracias, gracias a ustedes. En este momento, a todas las personas que están conectadas se les va a activar un cuadro donde van a tener una encuesta con 3 preguntas sencillas. Estas preguntas nos ayudan también a mejorar como empresa. Es un cuadrito verde, es la evaluación de la charla. El día lunes, ya la próxima semana, que es la última semana del mes de octubre y terminamos el mes de celebración, vamos a hablar sobre el aprendizaje sostenible como promotor de prácticas efectivas en el proceso de enseñanza. Vamos a tener una invitada muy especial. También le hago, Fanor, extensiva la invitación en estos procesos de enseñanza que están cambiando bastante. Y tenemos que acoplarnos, tenemos que ir al ritmo del mundo. No queda de otra. Así es. Listo, entonces. Muy buenas noches con todos y los esperamos el día lunes. Un fuerte abrazo a todos. Un gusto, pasen bien. Excelente fin de semana. Estamos aquí. Igualmente, un abrazo. Chao, Mónica.